el arca de Dios es capturada, o la captura del arca de Dios. Este es el tema que vamos a continuación a desarrollar en esta noche. Y conforme vayamos adentrándonos, vamos a ir leyendo los versículos pertinentes y relevantes a esta conferencia. Una de las cosas más seguras que la Biblia nos afirma que caerán sobre el mundo, sobre las naciones, sobre las familias y sobre todos los individuos son el juicio de Dios. En este sábado pasado que hablamos sobre el juicio final, que fue un mensaje dirigido a las personas no cristianas, pudimos especificar y aclarar bíblicamente que a Dios no se le escapa nadie. Aun cuando en esta vida nos damos cuenta que los tribunales, los magisterios, los magistrados, los jueces, etcétera, etcétera, al impartir justicia, hay una impunidad alarmante en el mundo entero, como a este cantante que exoneraron en Estados Unidos, y aquí en México continuamente vemos como a varios políticos los dejan libres después de que se ha dictado sentencias ya ejecutoriadas, en fin. Pero cuando venga el juicio de Dios, estas personas Dios no va a perdonarlas. El único perdón que existe es a través de el arrepentimiento genuino y verdadero, y creer por la fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario, como Cristo tomando tu lugar y tomando mi lugar para pagar por nuestros pecados. Dice en Juan 5:24, cualquiera que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a juicio, o sea, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Las únicas personas que no van a estar en el juicio final, en el gran trono blanco, van a ser todos los individuos que confiaron en esta vida, en la muerte de Cristo, como la satisfacción de la justicia de Dios para pagar por nuestros pecados. Todas las demás personas, si tú mueres hoy en la noche y tú no tienes una relación verdadera, genuina con Jesucristo, te presentarás para este juicio. Pero sin embargo, la Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento que también Dios comienza a juzgar a las naciones, a las familias, a iglesias y a individuos en esta vida. Y uno de los juicios más grandes que puedan existir no es de que te caiga un árbol en la cabeza, o que te vayas a una barranca con tu vehículo, o que pierdas todo tu trabajo, sino que uno de los juicios más grandes, más graves, más drásticos y severos que una persona, una familia, una nación pueda experimentar es la pérdida de la presencia de Dios. Cuando Dios se aleja de tu vida y te deja que hagas lo que te da la gana, donde ya pierdes totalmente la brújula, y eso sí, sigues viniendo a la iglesia, te sigue gustando la palabra de Dios, como al rey Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista, como al rey Agripa le encantaba oír a Pablo, pero ninguno de estos políticos se convirtió. Simplemente eran conmovidos en lo más profundo de sus entrañas, pero nunca quisieron obedecer a la palabra de Dios. Y en este pasaje, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, vamos a descubrir que la presencia de Dios que se encontraba en un arca, simbolizando que Dios estaba en medio de su pueblo, Dios en este capítulo abandona a su pueblo, y el pueblo de Dios cree de una forma supersticiosa que mientras tuvieran el arca, Dios estaba con ellos, sin que el Dios del arca estuviera dentro de ellos. Y hay una grande diferencia en creer que si traes una estampita, un escapulario, una imagen guardada en tu cartera, o colgando ahí en el espejo de tu coche algún talismán, algún amuleto, alguna cosa, crees o creer que esas cosas, esos objetos te puedan proteger del mal, o de que antes de meter un gol te eches una pasadita con la mano y creas que Dios dice, como te santiguaste, voy a estar contigo. Esta superstición que existe no solamente en el mundo se ha introducido
a la iglesia, como lo vamos a continuación a comprobar. Los juicios de Dios son seguros y nada los puede detener. Dios juzgará tarde o temprano a todos los seres humanos. Ahora este juicio que Dios anunció sobre Elí, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 2, 27 al 36, cómo Dios le dijo a Elí? Tú no has estorbado a tus hijos. Han pasado muchos años y tus hijos han hecho lo que les da la gana y nunca los has reprendido. Y cuando Elí, recordamos, se acercó con Ofni y Fines, mis nenes, no es bueno lo que ustedes están haciendo, era demasiado tarde. Y cuando este hombre se acerca a reprender a sus hijos habían llegado al límite de la corrección divina. O sea que Dios no va toda la vida a exhortarnos, a llamarnos la atención, a decirnos, Pepe, por favor, ya no andes con esa muchacha. Lupita, ya no salgas con ese muchacho. Ya no sigas robando. Ya no sigas en tu homosexualismo. Ya no sigas en tu adulterio. Ya no sigas teniendo relaciones con tu novia. Dios nos habla 1, 2, 3 veces. No nos habla 5 y 6 veces. Porque Dios tiene que respetar finalmente, y Él sabe en su omnisciencia cuando nosotros estamos ya endurecidos. Cuando hemos decidido ya Señor, no me hables, mira, déjame oír tu palabra, ir a los estudios, pero esas cosas no las voy a dejar. Solo Dios sabe cuando el ser humano ha llegado al límite de esta corrección. En el Antiguo Testamento vimos ya que Elí cometió el pecado de muerte, y ningún sacrificio, ninguna ofrenda iba a poder expiar el pecado de la casa de Elí. Y en el Nuevo Testamento vimos que también existe lo que se conoce como el pecado de muerte. En 1 Corintios 5 vimos claramente un muchacho que cometió este pecado, que es entregado a Satanás para la destrucción físicamente de la carne, mas el espíritu fue salvo en el día de Cristo. En 1 Corintios 11, los corintios tomaban la cena del Señor sin discernir lo que estaban haciendo, sin confesar su pecado, y lo tomaron como un ritual, como una cosa habitual, como una cosa religiosa. Y les escribe Pablo, por tomar la cena del Señor sin discernir lo que están haciendo, muchos duermen y otros están enfermos. Sabemos que la palabra dormir se usa en la Biblia no para que cese la existencia, sino para que el cuerpo está dormido, pero el alma está continuamente consciente en la presencia de Dios. En la iglesia de Corinto, Dios tuvo que llevarse a muchos cristianos anticipadamente a casa porque no querían arrepentirse al tomar la cena del Señor. En los primeros 3 versículos de 1 Samuel capítulo 4, dice la Biblia, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Israel sale pues a pelear al campo de batalla contra estos enemigos acérrimos de Israel, llamados los filisteos, y tristemente son derrotados. Casi 4,000 hombres son muertos en el campo de batalla. Esto es un claro retrato del juicio debido a la ausencia de la presencia de Dios. Dios le prometió a Josué, ningún enemigo te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Lo que pise la planta de tu pie, eso es lo que tú vas a tener. Y estas promesas voltearon los israelitas y dijeron, pero Dios, tú has dicho que somos victoriosos, que vas a bendecir mi casa, mi trabajo, mi entrada, mi salida, me vas a librar de muchas enfermedades, mis enemigos no me podrán hacer frente, y ahora estamos totalmente derrotados, 4,000 hombres muertos en el campo de batalla. ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabemos lo que está pasando. El arca no está con nosotros.
Esta derrota tomó lugar después de la profecía de juicio que se pronunció en contra de la casa de Elí y de Israel por el profeta Samuel. Los filisteos fueron enemigos acérrimos de Israel, y uno de sus más fieros, crueles, sanguinarios enemigos opresores durante los días de Sansón, durante los días de Saúl y durante los tiempos de David principalmente. Comenzaron a oprimir a los judíos, y Dios usó como un instrumento a los filisteos desde el tiempo de los jueces, y continuaron casi siempre hasta los primeros años y al primer principio del reinado del rey David. Fueron tan agresivos los filisteos y fueron tan crueles y dominantes que la Biblia los menciona 150 veces solamente en el primero y en el segundo libro de Samuel. Estos filisteos, ¿de dónde venían? Vayamos rápidamente a ver el origen de los filisteos, porque es muy interesante en Génesis capítulo 10. Y dice el versículo 14, Génesis capítulo 10. Vamos a leer Génesis 10, 13 y 14. Porque Misraim, que engendró a Ludim, sabemos que Misraim venía de Cam desde el versículo 6. Entonces los filisteos venían de los descendientes de uno de los 3 hijos de Noé que recibió una maldición. ¿Se acuerdan que Cam es maldecido cuando descubre la desnudez de su padre Noé? Y Misraim venía de Cam. Y dice el versículo 14, a Parusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Vamos a ver nosotros que los Caftoritas o Caftorim pertenecían a una isla que se conoce como la isla de Creta. Veamos ahora en el libro de Jeremías capítulo 47, versículo 4. Y dice Jeremías 47, versículo 4: a causa de que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, a todo aliado que les quede todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Vemos otra vez ahí que los filisteos provenían de la costa de Caftor. Y en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 7, dice la Biblia: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice subir yo a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Lo que sucedió fue probablemente lo siguiente: en algún tiempo de la historia antigua, algunos de los cretenses o caftorianos descendieron navegando hacia el norte de Egipto, desde la isla de Creta, y establecieron colonias a lo largo de la costa. Más tarde, alguna de estas ramas de los caftorianos o cretenses, llamados posteriormente los filisteos, emigraron hacia la costa del mar Mediterráneo, donde se establecieron casi en la entrada de Canaán. Fueron tan dominantes que el área fue nombrada por ellos Palestina o Filistea, y esta migración agresiva a Israel fue después del año 1200 antes de Cristo. En esta presente invasión, los filisteos llevaron a sus soldados dentro del territorio de Israel. Regresamos a 1 Samuel y dice el versículo 1 que encontraron en batalla a los filisteos junto a Ebenezer y a los filisteos en Afec. Esto es probablemente cerca del río Yarcón actualmente. Y marchando para enfrentar a los judíos, se juntaron donde se conoce con el nombre de Ebenezer. La palabra Ebenezer es muy importante, significa hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos en el hebreo. Y estaba como a 3 kilómetros de distancia. Los filisteos lanzan un ataque agresivísimo y matan a 4,000 soldados. Las tropas derrotadas, cansadas de los israelitas, comienzan a cuestionarse qué pasó. ¿Dónde están los líderes? Traigan a los líderes, los sacerdotes, díganos, explíquenos. ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué ha permitido Dios la derrota? Porque los había
abandonado a Dios. Y en respuesta a todas estas cuestionamientos, los israelitas habían sido derrotados por la única razón por la cual nosotros, amados santos de Dios, también somos derrotados y vemos a los enemigos apoderarse de nuestras vidas, nuestras familias, etcétera, etcétera, por la perversión y la maldad de nuestros pecados. Dios siempre, siempre cumplirá sus promesas a nuestra vida. Siempre anhela Dios bendecirnos, guardarnos, protegernos, proveer para nuestras necesidades, pero siempre habrá un estorbo en nuestra vida cuando nosotros no queremos obedecer. Y la Biblia le llama pecado. La perversión y la maldad de los pecados de Israel era adulterios, brutalidad, rebelión, secuestros, violaciones sexuales, violaciones a los niños. Tenían relaciones sexuales con los animales, que se llama bestialismo, homosexualidad, lesbianismo, borracheras, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, los hombres golpeando y abusando de sus mujeres, robos y asesinatos. Todos estos pecados y todas estas atrocidades sucedieron en los tiempos de Samuel, en los tiempos de los jueces. Y por esta conducta inmoral, depravada, insensible y violenta, Dios no tenía ni tampoco tiene actualmente en el siglo XXI más opción que juzgarnos, que juzgarte y que juzgarme. Dios tiene forzosamente que tratar con el pecado. Dios abomina el pecado en su pueblo. Y cuando Dios ve el pecado en tu vida y la insensibilidad y la dureza del corazón, Dios se retira y deja que nosotros continuemos caminando, como decimos en México, hasta tocar fondo. Veamos alguna de estas verdades declaradas en la Biblia en Deuteronomio capítulo 31, que nos muestran el carácter de Dios. Deuteronomio 31, versículos 17 y 18. Y le dice Jehová a Moisés: se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Óiganme, Jesús dijo que por nada estuviéramos afanados. Por nada estén afanados. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan temores. Y porque muchos que se dicen el pueblo de Dios viven afanados, pero ya no solamente afanados, angustiados. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan ya tienen 3, 4 semanas, meses sin poder dormir, sin tener tranquilidad en tu vida y en tu corazón, con una angustia, con algo que por dentro sientes que el corazón te bombea de más, que sientes que se te brinca, que se te sale del pecho? Una angustia, un temor, una cosa que no puedes explicar, que te está haciendo recurrir tal vez al psiquiatra o al psicólogo para que él te acabe de hacerte más loco de lo que estás, recetándote pastillas tranquilizantes, Equaniles, Prozac, Valium y tonterías que lo único que hacen es agravar tu metabolismo y tu sistema nervioso. Estás recurriendo al alcohol, estás recurriendo a tal vez a relaciones o experiencias sexuales extramaritales, tratando de calmar esa ansiedad, esa insatisfacción que tienes en tu vida. Y es solamente una señal de alarma, es como un termómetro que te dice: no está Dios conmigo. ¿Y por qué no está Dios? Híncate, busca tus pecados, confiésaselos a Dios, y Dios te perdonará y tendrá de ti misericordia. Pero ese es el pecado el que nos quita la paz.
Dice en Colosenses 3, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:16. O sea, es como un árbitro la paz de Dios que está dentro de nosotros, y cuando hacemos algo malo, suena el árbitro y nos dice foul, penalty, tarjeta roja. El partido se tiene que detener, te tienes que detener. No puedes seguir jugando al cristiano, no puedes seguir tomando parte en el juego de la vida, porque estás descalificado. Hasta que no se cumpla la justicia, hasta que no se castigue el penalty, hasta que no se haga la justicia, no se puede continuar el juego. Hasta los juegos de fútbol tienen reglas que son arbitrados por personas que tienen el ejercicio de ese poder y autoridad de sonar el silbato y detener todo porque alguien violó el reglamento. Así Dios nos suena el árbitro, nos suena el silbato y nos dice: Dios, ya no estás haciendo nada. Quiero decirte que tu relación conmigo está cortada. Y si quieres ir a la iglesia, sigue jugando, juega al cristianismo, haz todo lo que quieras, pero tu relación conmigo está muerta por tus pecados que han hecho estorbo entre tú y mí, dice el Señor. Dice el versículo 18: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. El profeta Isaías, en el capítulo 59, habla exactamente de los mismos juicios de Dios. Dice Isaías 59 del 1 al 2: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Vemos que lo que hace división entre Dios y nosotros es el pecado. Dios es el mismo poderoso, es el mismo omnipotente, es el mismo misericordioso, es el mismo fiel, es el mismo amor, es el mismo salvador, proveedor, libertador, etcétera, etcétera. Él sigue siendo el mismo, Él es inmutable, Él no cambia. Son irrevocables las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Él no puede cambiar, no hay sombra de variación alguna en su carácter. Los que cambiamos somos nosotros. Y precisamente como Él no cambia, Él no puede enviar del cielo a nuestra vida, porque su santidad así lo demanda, la bendición, cuando nosotros estamos aquí abajo amando la maldición. Dice la Biblia que lo que tú amas te viene a tu vida. Tú amas el pecado, a tu vida viene el pecado. Amas la maldición viene a tu vida. Amas la bendición te vendrá a tu vida. No puedes atraer dos fuerzas a tu vida, más lo que tú decidas en tu corazón. Regresamos a Samuel. Y dice del versículo 3 al 11 que entonces fueron por el arca, dice el versículo 4, y la trajeron. Y dice la Biblia en el versículo 4 de 1 Samuel 4 que el arca del pacto que moraba entre los querubines. El arca del pacto que moraba entre dos criaturas angelicales que la Biblia llama querubines. ¿Recuerdan ustedes que estos querubines simbolizan algo? El arca era como una cajita, así como esta. Aquí este estrado que tengo yo aquí, con una cornisa alrededor, y aquí estaba un querubín con las arras cubriendo y mirando hacia el centro del arca, y aquí estaba otro querubín labrado de oro mirando hacia el centro, y debajo del arca estaba el propiciatorio y estaba la vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos. Y aquí era precisamente en el arca que se encontraba en el lugar santísimo, cuando el sacerdote entraba en el mes de Tishri, el séptimo mes del calendario judío, y traía en el día de Yom Kippur, que se llama el día de la expiación, la sangre, y la vertía aquí, no se podía caer la sangre porque tenía una cornisa, la vertía sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la parte alta donde estaban los querubines. La palabra propiciación, hilasmos en el griego, significa el lugar donde fue recibida la ira de Dios.
Es lo que significa propiciatorio. Cuando dice la Biblia, Cristo nos fue propicio, significa que Cristo fue castigado, recibió la ira de Dios, Él en lugar mío y en lugar tuyo. Entonces, cuando vertía la sangre del sacerdote, significaba que Dios, al ver la sangre, no veía la ley que estaba debajo. La ley demandaba: no fornicarás, no robarás, no harás esto, no harás aquello. Israel continuamente violaba los 10 mandamientos. Dios en su gracia proveyó los sacrificios para que a través del sacrificio se cubriera, se taparan los pecados temporalmente del pueblo hasta que viniera el Mesías Salvador. Los querubines representaban la santidad de Dios. Dios no puede ver el pecado, pero cuando Dios ve que la sangre cubre el pecado, Dios puede entonces hacer justicia. Los querubines aparecen por primera vez en la Biblia en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva, fuera, sálganse de mi presencia, son echados fuera del jardín del Edén. El jardín del Edén representaba la presencia de Dios. Y cuando son echados del jardín del Edén Adán y Eva, Dios pone en la entrada del jardín del Edén a un querubín, capítulo 3 del Génesis, con una espada encendida. La espada representaba la justicia de Dios, el querubín representaba la santidad de Dios. O sea que este querubín representaba que el regreso a la presencia de Dios estaba impedido por la justicia y la santidad de Dios. Para que alguien tuviera o pudiera regresar al huerto del Edén, para que alguien pudiera otra vez regresar y participar del árbol de la vida, la justicia y la santidad de Dios lo impedían y tenían que cumplirse. Y en la cruz del Calvario, Dios es justo al permitir que su Hijo muera en nuestro lugar, y la santidad de su Hijo Jesucristo, que nunca cometió pecado, es el camino que nos abre la puerta de regreso al árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en 1 Juan 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y ahora nosotros hemos regresado, Hebreos 10, por un camino grande y pavimentado por la sangre de Cristo, para participar otra vez de estas bendiciones, de comer diario a Cristo. Él es el pan de vida que nos alimenta. Y estos querubines que representaban la santidad de Dios nos muestra que cuando caminamos con Dios tenemos que recordar que Él es un Dios santo y que Él no puede ver el pecado, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de toda maldad. Tú no tienes por qué seguir viviendo en esta ansiedad, ni con estas angustias, ni con estos temores, ni con esta inseguridad o desesperanza hacia el futuro. Todos estos temores dentro de ti provienen de que tu relación con Dios está totalmente truncada. Algo en tu vida está impidiendo que puedas tener esa paz que no vale nada de lo que el mundo te está ofreciendo. Esa paz de Dios vale el mundo entero. ¿Por qué? Porque es preferible la paz de Dios a lo que el mundo nos puede ofrecer. Es mucho mejor vivir tranquilo y en paz y comida de legumbre donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Así que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que tomar decisiones y ver qué es lo que vale la pena. ¿Vale la pena seguir saliendo con ese chavo que te ha quitado tu paz, que te ha quitado tu comunión con Dios solamente porque está guapito, o con esa chava porque se parece a Britney Spears, o nada más porque te están prometiendo más dinero en tu trabajo? ¿Vale la pena? Tú valorízalo, analízalo en tu corazón y date cuenta que esta vida son decisiones las que tomamos todos los días, y que la conducta en la que nos encontramos, la condición en la que nos encontramos hoy, 21 de junio de del año 2005, es porque nosotros lo hemos cogido. Tú te encuentras ahorita insatisfecho, te encuentras infeliz, te encuentras inseguro, te encuentras lleno de ansiedades, es porque ayer, antier y la semana pasada tomaste decisiones que te han ocasionado el estado de conducta en el que tú vives actualmente. Conforme nosotros vivimos y conforme a las decisiones que tomamos, así nos irá en los próximos días. Y déjame decirte, si esta tarde oyes la voz de Dios y tú no te arrepientes, mañana vas a estar peor.
Y la semana que entra o dentro de 6 meses te vamos a ir a visitar al manicure. Como dicen, al hospital psiquiátrico. Vemos pues que el arca es capturada. Traen el arca. Dice el versículo 5 que cuando llegó comenzaron a gritar, ahora sí, tenemos el arca. Y fue un estruendo tanto, ¿verdad?, que parece que tronaba el campamento. Los filisteos, versículo 6, oyeron la gritería en el campamento de Israel. Estos judíos, ¿por qué están gritando? Y comenzaron a descubrir los filisteos que el arca había regresado al campamento. Y como los filisteos eran muy supersticiosos, creyeron que una cajita, porque ellos adoraban a muchos dioses, la cajita que les llegó a los judíos, ahí vienen sus dioses escondidos y les van a dar buena suerte y los van a bendecir y va a estar la cosa más dura. Comenzaron a tener miedo de que esa cajita, el arca, era la que anteriormente les había abierto el río Jordán. Cuando atacaron Jericó, acuérdense, Josué capítulo 6, el arca iba adelante y cuando tocaron los sacerdotes los shofares, cayeron las murallas de Jericó. Y el arca era la representación de que si iba delante del pueblo de Dios, tenían la victoria garantizada. Sin embargo, los filisteos, dicen en el versículo 8, que dijeron, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos sabían, los filisteos, todas las victorias pasadas de los israelitas. Pero en el versículo 9, los filisteos reaccionan y se levantan y dicen, esforzaos filisteos y sean hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelear. Pelearon los filisteos e Israel fue vencido. Primero 4,000 hombres, y ahora dice el versículo 10, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Por primera vez en la historia de la nación de Israel, el Dios que bendijo a Abraham, a Noé, a Moisés, a Josué, ahora ese Dios les dijo, ya basta. Se convirtieron todos ustedes tan religiosos y el cristianismo de ustedes es tan mecánico y como parecen robots. Vienes a la iglesia el domingo, te paras y te sientas, vienes el jueves, vienes el martes y sales a tu casa y sigues siendo la misma persona sin cambiar. Mi palabra no te ha transformado, no has podido entender en qué consiste verdaderamente vivir para Dios y tener una relación con Jesucristo. Y este es el momento en que Dios le dice a Israel, quiero que sepan que no era la cajita, la superstición de los filisteos y de las naciones paganas se ha metido y se ha introducido tan gravemente a mi pueblo que ahora ustedes se han vuelto supersticiosos. El pueblo de Dios creía también, como los filisteos, que era la cajita la que les traería la buena suerte. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en el siglo XXI hemos sido testigos de que se han comenzado a usar objetos, no a la persona de Jesús dentro de mi vida, no a mi relación con Dios, pero si yo tengo un pañuelito ungido que venden por ahí y te lo mandan por correo en la televisión y ese pañuelito oraron ciertas personas por él, ese pañuelito lo voy a poner ahí en mi cojín, se me va a quitar el dolor de cabeza, me lo voy a poner aquí, no voy a tener ataques cardíacos, lo voy a traer conmigo como un escapulario, como un fetiche, como un amuleto, y esto es brujería. Brujería. Trocar la gloria de Dios en semejante de objetos corruptibles.
Si a mí me va a ir bien en la vida es por mi relación, porque tengo a Cristo dentro de mí. Mi fe no se va a volcar en un pañuelito, en un vaso de agua, en un objeto, porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. Mi relación con Dios depende de un hombre. El objeto de mi fe no es ningún objeto, es la persona del Hijo de Dios. Es increíble lo que se está introduciendo a la iglesia. Increíble. Otros creen que por agarrar aceite y ponerle aceite a su carro o ponerle aceite a su casa, la casa queda protegida. El aceite no tiene nada. Eso lo hacían como un símbolo en el Antiguo Testamento. Si mi carro va a estar protegido, si mi casa va a estar protegida, es por mi santidad. Mi relación con Dios hace que todo a mi alrededor sea cuidado y protegido, no una cosa que no tiene nada absolutamente. El aceite en el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Testamento, únicamente es mencionado en Santiago 5 para ungir a los enfermos por los líderes de la iglesia. En ninguna otra parte ya se ungen las cosas en el Nuevo Testamento. Se ungían antiguamente como un símbolo del Espíritu Santo. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de mí, a mi carro, puedo orar por mi carro. Padre, te entrego mi carro, y mientras mi carro sea usado, mientras mi casa no entre pornografía, mientras a mi casa no entre alcohol y vodka y Jack Daniels y Smirnoff, etcétera, etcétera, Dios protege mi casa. Pero en cuanto a mi casa, aunque le hayas embadurnado con aceite de olivo y aceite del que tú quieras de cocina, aceite virgen y aceite de capullo, échale el aceite que quieras. Si en tu casa hay pecado, no tienes protección de Dios. No seas supersticioso. La superstición es brujería, porque es atribuirle a patitas de conejo, herraduras, pulseras para que me energeticen, collares, piedras. Todas estas cosas que existen en el mundo pertenecen al mundo del paganismo y de la idolatría, no aquellos que saben que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no hay ningún objeto cuando tenemos a la persona de Cristo entre nosotros. Yo recuerdo que tenía una tía, un familiar de nosotros, ya murió. Una vez ya llegué a su casa y me dice: mira, Armandito, ven para acá, quiero enseñarte algo. Venía de Israel. ¿Ves esta crucecita? Y hasta con una lupa me dice: ahora ve lo que está en medio de la crucecita. Le dije: ¿qué es, tía? Me dice: una astilla de la cruz de Cristo. Y ahí la traía colgando esta tía mía. Y le dije: tía, te gano. Me dice: ¿cómo que compraste más astillas tú? Y le digo: no, yo tengo a Jesús enterito dentro de mí. Otra vez los judíos, ahora ya sumidos en la superstición, creyeron que el arca los iba a salvar y murieron 30,000 soldados de a pie. Pensaron que la pura presencia de la cajita les daría protección, pero la realidad era otra. Nada nos puede salvar de los juicios de Dios, ni nunca venceremos a nuestros enemigos. Es como a un endemoniado enseñarle una cruz. Se carcajea el endemoniado de la cruz, porque la cruz en sí, per se, no tiene ningún poder. Se carcajea del agua bendita. Se carcajea que le enseñes la imagen de Santa Catarina. Quita Santa Catarina, sal en el nombre de Jesús. Los demonios a lo único que le temen es a la sangre de Cristo y al Espíritu Santo. Y si la persona tiene al Espíritu Santo y si la persona está bajo la sangre de Cristo, los demonios lo saben. Ellos no salen por fetiches, ni por cruces, ni por aguas, ni por nada. Salen por el poder de la palabra de Dios, declarada con un siervo que está lleno del Espíritu Santo. Dice en 1 Pedro 4:17 que el juicio comienza en la casa de Dios. Y si Dios va a juzgar, amados santos, al mundo, y estamos viendo que ya están comenzando tornados, tsunamis, cambios de clima,
calor, alteraciones ecológicas, movimientos de la inclinación de la Tierra sobre su eje, como lo declararon el Instituto Sismológico de Italia, que ahora con el tsunami hasta parece que milimésimas de grado, tiene una inclinación la Tierra de 23 grados sobre su eje. El tsunami afectó tan gravemente la rotación de la Tierra que están comenzando a surgir todos estos cambios que la gente no entiende, que el mundo ya no es el mismo de hace 15, 20 años. Todos estos son síntomas de que algo está pasando en el mundo y que las estaciones, ya no hay primavera, verano, otoño, invierno. Ya cuando es invierno parece primavera, cuando llueve no debe llover. Ahorita que es primavera debería de haber más sol, hay lluvias mezcladas y todo se está alterando. ¿Qué cosa está pasando? Lo que Isaías 24 declaró hace 2750 años, que la tierra caería porque los hombres falsearon el derecho, corrompieron el pacto y la maldición consumió la tierra. Y nosotros estamos conscientes de estas verdades. Y nosotros sabemos que todo lo que pasa tiene un reflejo, que no son coincidencias y que está escrito con miles de años de anticipación. Cristo dijo: les digo todo para que cuando suceda se acuerden que yo os lo dije antes. El profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 12 al 14, le dijo a Israel, recordándole los juicios de Dios. Jeremías 9, del 12 al 14: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Y por fin, cuando Dios juzga Jerusalén, ¿saben ustedes qué fue lo que hizo Dios y con quién comenzó Dios? Vayamos al libro de Ezequiel. Después de Jeremías sigue Ezequiel, capítulo 9. Y miren ustedes lo que la Biblia nos revela cuando Dios juzgó Jerusalén. Dice en el capítulo 9 de Ezequiel, versículo 3 en adelante. Ezequiel 9, versículo 3 al 5, al 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Quiero decirles rápidamente, esta arca fue recuperada, lo vamos a ver más adelante, por el rey David. Y David mete el arca a Jerusalén, y vemos, ya lo vamos a estudiar, que le hace un nuevo tabernáculo donde había danza ya. Ya se introduce la danza en la adoración a Dios por el rey David. Y dice en el libro de los Hechos que Dios, antes que venga, levantaría el tabernáculo de David. Y estamos viendo que Dios comienza a romper la religiosidad de muchas iglesias y de muchas denominaciones que cayeron en la automatización, que cayeron en la religiosidad, que llegaban a la iglesia y con el himnario, santo, 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 seco, parecían cementerios. Y todos estos movimientos que tienen sus raíces, que ya están podridas, Dios tuvo que levantar algo nuevo y ha comenzado a transformar la iglesia, para que sepamos que la iglesia no es un método nada más y una forma de ser y un solo gobierno. Dios es inmenso y variado, y Él tiene muchas formas de que podamos nosotros adorarlo, siempre y cuando sea en espíritu y en verdad. Entonces Dios está rompiendo muchos patrones actualmente, y esta gloria de Dios vuelve a abandonar hasta el capítulo 10 de Ezequiel, que es el que sigue, a Israel, y regresa hasta Cristo. Síganme con cuidado. La gloria de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 10, dice la Biblia que se elevó después. Aquí dice el versículo 3, la gloria se elevó de encima del querubín. O sea, en los querubines, ¿se acuerdan? Estaban en el arca, y la gloria de Dios estaba acá. La gloria de Dios se levanta sobre el querubín y se pone en la puerta, como diciéndoles: ya me voy, anunciándoles. Todavía no se salía aquí en el capítulo 9, hasta el capítulo 10 se sale, y comienza a decirles: ya me voy. Y cuando se sale del arca y comienza a anunciar Dios a Israel otra vez: ya me voy, los voy a abandonar. Escuchen lo que dice en el versículo 3: llamó Jehová al varón vestido de lino, o sea, a un ángel que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová:
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Tepoztlán. ¿Eso dice? Por en medio de San José, Costa Rica, por en medio de Buenos Aires, por en medio de la ciudad que él escogió donde iba a estar su nombre. ¿Con quién comenzó Dios? Con Jerusalén. Y dice, y ponles una señal en la frente a los hombres. ¿A qué tipo de personas? A los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Siempre, siempre, siempre que Dios juzga, aparta a sus santos. Los que están realmente viviendo en una relación con Dios y lloran en la noche: Padre, no es posible que haya tanto pecado, Dios mío. Padre, mira nada más cómo están los jóvenes con las drogas, cuánta pornografía. ¿Cuántos de nosotros vivimos en las noches, en las mañanas, intercediendo de rodillas? Y cuando los juicios de Dios caigan, solamente esas personas van a ser perdonadas. Solo esas personas, las que tienen cargas en sus corazones por tanto pecado. Y dice el versículo 5: y a los otros, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. El juicio comenzaba desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ustedes que nos escuchan por la televisión, a mis consiervos líderes, pastores y aquellos a quienes Dios nos ha llamado a estar al frente de las ovejas, por nosotros comienzan sus juicios. Antes de que Dios juzgue a nadie, comienza con los líderes de las iglesias, con los pastores, con los misioneros, con todos aquellos que han sido deshonestos, que han querido desplumar a sus ovejas, pidiéndoles hasta las llaves del carro que las entreguen, que han querido abusar y han querido enseñorearse y no las han apapachado, ni cuidado, ni orado por ellas, que han sido adúlteros, que han sido infieles con su esposa, que andaban ahí con las del coro y no con su esposa. Con esos Dios va a comenzar en el mundo entero. Y yo estoy oyendo todos los días de qué forma esto es una realidad. Dios comienza, 1 Pedro 4:17, el juicio con su casa. Y así lo hizo en los tiempos de Elí. Regresamos a Samuel y terminamos. Entonces, muertos los hijos de Elí, versículo 12, llegó un hombre de Benjamín, rotos sus vestidos. Elí estaba en una silla sentado junto al camino. Su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y aquel hombre llegó y le dio las noticias, y toda la ciudad gritó. Llegó un mensajero: perdimos la batalla, los hijos de Elí muertos, el arca capturada. Qué noticia tan lúgubre, tan lastimera, tan patética podía oír el pueblo de Dios. Cuando Elí oyó el estruendo, la gritería, versículo 14, gritó: ¿qué estruendo y alboroto es este? Vinieron a darle las noticias, y vemos que Elí, versículo 15, era ya de 98 años de edad, ya casi no veía. Y dijo pues aquel hombre Elí: vengo de la batalla escapado. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero le responde: Israel huyó delante de los filisteos, fue hecho una grande mortandad, y tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. En ese momento, cuando le dicen tus hijos fueron muertos, Elí recuerda lo que Samuel le dijo: verás tu casa humillada, morirás tú y tus hijos. Y en ese momento Elí sabía
que Dios no es hombre para que mienta y que se tenía que cumplir sus juicios delante de él. Y aconteció, versículo 18, que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, o sea, estaba grande, ciego y gordo. Y había juzgado a Israel 40 años, y su nuera, la mujer de Fines, tenía una nuera, Elí, que estaba embarazada. Y cuando oye la noticia la nuera de que muere su esposo, Fines, su cuñado, Ovni, y su suegro, ella que no, tal vez 7 mesino el niño, da a luz al niño y entonces le pone al niño por nombre, versículo 21, Icaboz, Ishcaboz en el hebreo, que dice o significa traspasada es la gloria de Dios, de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Este juicio queda para siempre simbolizado a la nación de Israel en la historia como Ishkabot, que significa la gloria se fue o nos ha abandonado la presencia de Dios. La gloria de Dios abandona a Israel por su comportamiento pecaminoso. Y la palabra Ishkabot se usaría de ahí en adelante para que siempre recordaran que Dios abandona a aquellos que ha prometido bendecirlos. Cuando nosotros, ahora la iglesia del nuevo pacto, que dice la Biblia en Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Colosenses capítulo 2, estamos completos en Cristo. Según de Corintios 1, todas las promesas para mi vida y tu vida son el sí y el amén en Jesucristo. Romanos, que nos lleva de gloria en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Ni espada, ni desnudez, ni los ángeles, nada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todas estas cosas nos pertenecen y son nuestras. Pero Apocalipsis termina con el capítulo 2 y capítulo 3 con un mensaje a las iglesias, cuando Cristo ya glorificado le dice adiós a su pueblo: el que venza heredará todas las cosas. Los vencedores, únicamente los vencedores. Como dicen Romanos, ¿qué no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, te vuelves esclavo de aquel a quien obedeces, sea al pecado para la muerte o a la obediencia para la justicia? Cualquier cosa en la vida que estemos nosotros obedeciendo, si mi cuerpo me dice come y yo no puedo controlar el apetito que me dice come, soy esclavo de la comida. Si no puedo ver una mujer sin desnudarla con mis ojos y no puedo controlar mis ojos, sino que mis ojos me arrastran y estoy rentando videos y no puedo tolerar ni controlar rentar esa película pornográfica, hay una fuerza dentro de mí que me está haciendo esclavo. Mentiras que soy libre. Sigo siendo esclavo, no hay victoria en mi vida. No he puesto mi cuerpo en sujeción. Ni tampoco mi cuerpo es mi siervo ni mi esclavo. Yo soy esclavo de mi cuerpo y le sigo dando gusto a mi cuerpo. Si no soportas a un muchacho y decirle no me voy a la cama contigo, sino que te arrastra y te gana y te conquista la pasión, eres esclava del pecado. Eres esclavo del pecado. Y Cristo no vino para que siguiéramos siendo esclavos, nos vino para hacernos libres. ¿Y por qué esa esclavitud? Porque te sigue ganando. Porque no has comenzado a dominar tu cuerpo, a dominar tus pasiones, a tener tus ayunos, a vivir una vida de oración, a ponerte verdaderamente honestidad delante de Dios. Pero sigues diciendo que eres cristiano y que eres libre, y tú mismo sabes y tu conciencia te da testimonio en esta tarde que eres aún prisionero, que eres aún prisionera. Y dice la Biblia, 1 Corintios 9, 25 al 27, pongo mi cuerpo en servidumbre, no sé a qué, dice Pablo, habiendo sido heraldo y siendo predicador y siendo líder
y teniendo una familia, yo mismo vengo a ser eliminado. Pablo temía que si su cuerpo lo gobernaba, él nunca podría ser aprobado por Dios. Y la Biblia nos manda que seamos puros sexualmente y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, para que en la corta vida que Dios nos ha dado podamos vivirla en paz, sin temor alguno del mal. Oramos.